En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones en el camino de tus mandatos. Amén. Pues bien, vamos a aquí el paso a nuestra presentación con la espiritualidad José. Pues siempre en el anonimato para que puedan acompañarnos y poder descubrirla juntos. Bueno, pues como pueden ver, María Escrivá de Balaguer, sacerdote fundador del Opus Dei, una organización católica enfocada sobre todo a la santificación en el trabajo ordinario. Y bueno, este es un santo que personalmente me da mucho gusto hablar sobre él, ya que pues mi formación mi formación doctrinal y espiritual, que considero base para poder conocer a nuestro Señor y amar a la Iglesia, pues la obtuve a través de esta organización del Opus Dei. Y pues es también algo relevante, se me hace también algo muy bonito que estemos hablando de otro español. Las semanas pasadas hemos estado tocando otros santos también nacidos en España, como Santa Teresa de Ávila, San Francisco Javier, Francisco Borja, y pues del fundador de esta familia josefina, José María Vilasec, y que curiosamente tienen el mismo nombre, José María Escrivá de Balaguer y José María Vilasec, y además de nuestro santo patrono y protector como San José. Entonces creo que todo se va alineando, se va para ver y redescubrir pues que somos una familia muy grande, ¿verdad? Y San José María de Escrivá de Balaguer también tiene un momento muy importante, un nexo muy importante con la orden paulina de los paules de San Vicente de Paul, igual que José María Vilasec, y más adelante lo vamos a comentar. Bueno, pues les voy a comentar primero vamos a hablar primero sobre San José María Escrivá, el hombre, después un poco sobre algunas características del Opus Dei. Posteriormente tocaremos algunos mitos y verdades acerca del Opus Dei, les compartiré un poco de mi experiencia personal y finalizaremos con una oración. Y bueno, importante destacar que esta espiritualidad está muy enfocada, le da una apertura muy importante a los laicos. Es una espiritualidad laical, y vamos a ir viendo algunas características un poquito más adelante. Bueno, pues San José María Escrivá nace antes que empezar, les quiero comentar que tiene un nexo muy importante también con la Virgen de Guadalupe. Hasta el último instante de su vida, el gran devoto de Santa María de Guadalupe, Dios le regala un momento bien especial, instantes antes de su muerte. Y bueno, él nace en 1902 en Barbastro, España, en la provincia de Aragón, por cierto, pues vecino de José María Vilasec, de Cataluña. Algo tendrá esta región en estas personas tan extraordinarias de las que podemos
aprender mucho de su laboriosidad, de ese carácter férreo y trabajador que presentaron José María Vilaseca y también José María Escrivá. Y pues como en todo, como es muy común, él nace en una familia muy trabajadora, un papá dedicado al comercio de tejidos, curiosamente, con una rama que también desempeñaba la familia de José María Vilaseca, quien tenía una fábrica de hilados. Bueno, pues el papá de José María Escrivá pues se dedica también a los tejidos, pero sobre todo a comerciarlos. Y su madre, Dolores Alves, a labores del hogar, ama de casa, a la educación de los hijos. A los 2 años, José María Escrivá enferma y su madre se lo ofrece a la Virgen María y lo lleva, ella hace una peregrinación como agradecimiento por haberse salvado en la Virgen hacia la ciudad de Torres Ciudad, y desde ahí creo que este santo empezó a tener pues un nexo muy importante con nuestra Madre Santísima. Pero en su niñez y juventud vive una vida familiar pues muy normal, orientada al trabajo y al estudio, es decir, un ambiente de mucha laboriosidad y concentrada en hacer bien las cosas de cada día, como estamos llamados a hacerlo todos. La Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María, pues también tuvieron durante ese crecimiento de nuestro Señor Jesús, pues una vida muy común como la de cualquiera de nosotros. De ahí también la importancia de la vida ordinaria y de los ambientes cotidianos para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesús y poder ver santidad. A los 15 años, José María Escrivá tiene una experiencia que le va a cambiar la vida. Él en su comunidad, en la época en donde cae una fuerte nevada, él descubre en la calle unas huellas humanas. Se da cuenta que son huellas de un monje carmelita, que por cierto nuevamente vemos aquí el nexo con San José, con Santa Teresa de Ávila, y a él le sorprende esta escena, el poder ver a un monje descalzo caminando sobre la nieve e ir dejando huellas. A él le pega muy fuerte y empieza a preguntarse por qué esa persona hace tan tremendo sacrificio, qué es lo que va a sacrificarse de tal forma. Y se pregunta también qué es lo que yo puedo hacer. Empieza de alguna forma ahí a gestarse una relación más fuerte, una inquietud más intensa para poder comunicarse, relacionarse y conocer a Dios. Él comenta después que en ese momento, con esa experiencia de las huellas en la nieve, empieza a germinar una semilla para que pudiera convertirse en sacerdote. Lo comunica con sus papás y pues como era de se llenan de asombro y después de tristeza porque se dan cuenta que tienen que apoyarlo. Así que pues como en toda familia de ese tiempo, pues el papá es el que digamos que tomaba la última decisión y decide apoyar a 15 años, y la idea de poder dejarlo ir de alguna forma pues le llena de un gran dolor a su papá. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque los que tienen papás o los que tenemos papás, más bien, perdón, los que tienen hijos,
no tengan miedo de fomentar una vocación sacerdotal o religiosa en sus hijos. Sería un gran regalo a esa vocación, acarrearía muchos identidad, y creo que también podrían llegar a ser muy infelices los hijos cuando su vocación se ve truncada. Y si es una vocación sacerdocio, pues los papás y las mamás creo que deberían estar muy honrados, muy gustosos de ofrecer un hijo a Dios para que pudiera entregarle su vida. Hace poco un amigo nos contaba del caso de un señor, de un papá que se negó a apoyar a su hija para que pudiera ser religiosa, y posteriormente ella misma sueña a su padre en el purgatorio, pero que está ahí, y el padre le responde, pues es porque no te apoyé, no apoyé tu vocación de ser religiosa. No tengan miedo los que son papás de apoyar en esa inquietud. Un año después, en 1918, entra al seminario José María Escrivá, y en el 25, a los 23 años, es ordenado sacerdote. Se caracterizó siempre como estudiante y recién ordenado, como un hombre servicial, con don de gente, alegre, cansado, y hacía la Santa Misa, el centro, como muchos otros santos. Ahorita me viene a la mente el santo cura de Ars o el Padre Pío, pues hacen de la Santa Misa la fuente del amor de Dios para poder compartirlo con los demás como sacerdote. Y bueno, recién ordenado, él hace un servicio también de varios de en donde visitaba a todos en la comunidad. Él cuenta que pues iba caminando de orilla a orilla en la ciudad, rezando el santo, otras normas de piedad, para poder visitar a todos los habitantes e irlos conociendo. Y pues era una persona muy entregada también, que enseñaba catecismo a los niños, atendía moribundos, y por supuesto pues, que también los confesaba a toda la persona que le requería. Él en esa época, él mencionaba que su mayor gozo era servir, y que así debería ser para todos los sacerdotes. Pero todo eso, ese sentía que su llamado era otro, es decir, hacía gran gusto y con mucha dedicación, pero su labor en el futuro estaba en otro lado. Él sentía un llamado diferente. La forma en la que iba a descubrirlo, él estaba seguro de que era a través de la oración. Y hacía media hora de oración de otras normas de piedad. Y ahorita me viene a la mente la anécdota de un miembro del Opus Dei, José María Escrivá. Oiga, pero ¿cuál es el éxito, o cuál es la parte primordial para que el Opus Dei pueda existir y pueda extenderse a otros países y en muchas regiones del mundo? Y José María Escrivá le respondió, pues la parte primordial es la oración. Y este periodista le decía, sí, pero ¿qué más? O sea, para mucha gente aceptar que la oración es la parte primordial que sostiene a esta obra, y que sostiene también cualquier otra actividad que desempeñemos los católicos y las personas
concibamos a la oración como un diálogo y como un punto de encuentro con Dios. Bueno, Escrivá cumple 25 años y en 1920 en Derecho Canónico. Le permite a él poder dar clases en Madrid y así poder ayudar a sostener a su familia. Un año después, en 1928, es cuando José María Escrivá concibe qué es lo que Dios quiere de él. El 2 de octubre de ese mismo año, teniendo 26 años, en la fiesta del ángel custodio, él empieza a ver con claridad lo que Dios quiere de él. Y el poder iniciar una obra a él y a todos sus miembros, poder santificarse en las labores de cada día, independientemente de su estado, de su actividad o profesión, ya sea que fueran sacerdotes religiosos, trabajen en la fábrica, en el comercio, o por su cuenta, o incluso amas de casa o estudiar, para poder compartírselas, ¿verdad? Y bueno, San José María Escrivá, cuando descubre lo que Dios quiere de él, formar esta obra, a él le llama obra de Dios, que en latín es Opus Dei. Desde el inicio, él con mucha humildad decía que no era su obra, ¿no? Cuando le decían, hoy es que tú eres el fundador del Opus Dei. ¿Hasta dónde leía? Hasta donde empezaste de... Ya. Ok, creo que tuvimos ahí una breve pausa, pero continuamos. Entonces, este joven de 26 años, José María Escrivá, dispuesto a iniciar un nuevo camino, igual que San José, cuando se le comunica que tiene que aceptar a María como su esposa, pues él dice, pues yo solo tengo la gracia de Dios, buen humor y 26 años. Y digamos que esta espiritualidad creo que podría entenderse muy bien cuando dice qué es lo que vio. Él comenta, no, más bien, lo que ve él es un modo inefable, de modo inefable, ve a personas de toda raza y nación, de todas las culturas y mentalidades, buscando y encontrando a Dios en su vida ordinaria, en su familia, en su trabajo, en su descanso, en el círculo de sus amistades y conocidos. Personas con el ansia de vivir en Cristo, de dejarse transformar por Él, de luchar por la santidad en medio de sus ocupaciones habituales en el campo, en la fábrica o en el despacho, en todas las profesiones honradas de la tierra. Esto viene a convertirse para la Iglesia y bueno, para toda la humanidad, por supuesto, pero para todo miembro de la Iglesia, en un nuevo horizonte eclesial en donde todas las clases sociales tenían que responder, planteado por San José María, inspirado por Dios, tenían que responder a una sola vocación, a la de la santidad y al apostolado. Y aquí hago un paréntesis porque hay un supernumerario, bueno, un miembro del Opus Dei que tiene una experiencia y un testimonio también impactante, que fue secuestrado aquí en México y después pudo escapar de sus secuestradores. Él se llama Bosco Cortinas, profesión de arquitecto, pueden buscarlo en YouTube, tiene un testimonio de verdad inspirador, y él retoma algo que le ayudó a salir adelante de su secuestro. Él comentaba, pues para todo católico tiene que haber la conciencia de que tenemos dos caras, las dos caras de una moneda, la del apostolado,
que es hacer un bien por los demás para llevarlos a Dios, y de la santidad personal. Esto es crecer en santidad y en la relación personal que debemos de tener con Dios. Y esta vocación al apostolado y a la santidad fue lo que para José María Escrivá estuvo muy claro desde el inicio. Esta oportunidad para poder vivir la espiritualidad laical, o la espiritualidad de las personas religiosos, pero también laicos, podíamos encontrar en nuestra profesión, en nuestro oficio, desempeñando también nuestras labores en el hogar, nuestras responsabilidades familiares, o incluso como estudiante. Es decir, no se nos brindaba la posibilidad de no cambiar de estado, es decir, no cambiar de profesión, de actividad, o incluso dejar de ser laicos. Si Dios nos llama a hacerlo, adelante, pero no era una obligación. Nosotros podíamos tener este camino de santidad sin cambiar de estado, siendo santos y viviendo también el apostolado. Y digamos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también durante 3 años, Él pues creció en santidad y en sabiduría de la mano de María y José, de la mano del ambiente familiar y de la mano también del trabajo diario de carpintero, de artesano o de herrero, pero siempre de la mano de sus padres. Y hablando de San José, también José María Escrivá nos comenta: San José, él nos ha enseñado el valor del trabajo ordinario, que es el medio humano de santificación que tenemos al alcance de la mano. Hacerlo de todos los días, lo de cada hora, lo de cada minuto, con cariño, de manera que lo podamos ofrecer al Señor. Lo mismo si es un rascacielos, como si es un cestillo de mimbre que teje una hijita mía indita. Entonces, digamos que San José y Jesús y la Virgen María creo que fueron los primeros en enseñarnos el valor del trabajo ordinario, el trabajo de cada día, para poder santificarnos. Bien, pero bueno, veamos qué es lo que nos ofrece el Opus Dei y qué es lo que demanda de nosotros. Pues como... A ver, no se cae. Esta organización a nosotros nos ofrece una formación doctrinal y espiritual, un ambiente alegre, cordial, sencillo, amistoso, también círculos de estudios, charlas, tertulias, retiros y convivencias. Obviamente todo esto de forma voluntaria, o sea, las personas que deciden seguir o tomar esta formación lo hacen porque quieren hacerlo, o sea, nadie les obliga, o por lo menos esa es la invitación, a que no lo hagan obligados. Pero, pues como en toda actividad, para que nos pueda salir bien algo, nosotros necesitamos esforzarnos y ser disciplinados. Así que para poder también crecer en este tipo de espiritualidad en la vida ordinaria, pues necesitamos comprometernos y tener un gran deseo de amar a Dios y a los hombres, especialmente a un gran amor y respeto por el Papa y por la Iglesia. Es decir, finalmente cada uno de nosotros podemos tener la opción o tenemos la libertad y la opción de elegir nuestra formación espiritual, nuestra formación doctrinal, y es importante tener una comunidad a la cual pertenecer para así poder retroalimentarse, apoyar a la comunidad y ser apoyados también por la comunidad. Personalmente creo que eso es algo que nos ayuda mucho, nos puede ayudar mucho en nuestro crecimiento como personas y sobre todo como católicos. Entonces, hablamos de sobrenaturalizar las actividades temporales y encontrar a Cristo en nuestro sitio.
Si tú que me estás viendo, pues te dedicas al comercio, o eres profesionista, o eres ama de casa, o estudiante, o incluso si estás buscando trabajo, pues toda esa actividad que te demanda esfuerzo, que te demanda también tiempo, pues puedes obtener, puedes hacerlo un lugar de encuentro con Cristo. Hacer constantemente una presencia de nuestro Señor con una oración constante y con una formación inicial que nos permite encontrar la presencia continua de Dios a través de la oración y a través de actividades y lugares que nos permitan ir consolidando ese encuentro. Les pongo un ejemplo. Yo cuando voy a comprar alguna cosa que necesito para mi trabajo, que por ejemplo bolillos para hacer tortas, yo voy a una panadería que está a 4 calles de mi casa y puedo tomar 2 rutas. Las dos son más o menos la misma distancia, pero una de ellas tiene en la fachada de una casa un nicho donde está la Virgen de Guadalupe. Entonces, si tengo que ir a comprar eso que necesito, pues procuro tomar esa ruta donde me encuentre con ese nicho y así recordarme a través también de mi ambiente cotidiano que puedo poder tener una presencia de Dios a través de alguna imagen que me recuerde a Él, como la Virgen María, o que a lo mejor me permita ir pasando frente a una iglesia o desde donde yo pueda ver el torreón de una iglesia y que mi mente, mi corazón se remitan a ese sagrario que está dentro de esa iglesia. ¿Sí? Igualmente, durante el camino puedo ir rezando el Santo Rosario, a lo mejor voy tomando la distancia de que un misterio me va a llevar a caminar 2 calles, por ejemplo, y así durante el día pues voy completando ese Santo Rosario hasta terminarlo. Entonces son algunos ejemplos que bueno, espero les den alguna idea de lo que estoy hablando, ¿no? Bien, el Opus Dei también cuenta con una formación específica para sus sacerdotes. Más adelante lo retomo como una prelatura personal que se ejemplifica en 2 puntos: en la presencia del Opus Dei mismo, en la presencia misma del Opus Dei como organización, pero también en la creación de una sociedad que se encarga de formar los sacerdotes que necesita el Opus Dei. Esto se llama la Sociedad de la Santa Cruz. Más adelante profundizo un poquito, pero digamos que para que el fundador, Escrivá de Balaguer, pudiera ir teniendo una sucesión, pensó en poder ir eligiendo, bueno, también que las personas lo aceptaran, pero empezaba a echarle, digamos, el ojo a algunos laicos que se sentían atraídos por esta espiritualidad. Estos laicos fueron 3 ingenieros que posteriormente, por lo menos 2 de ellos, serían prelados. Estamos hablando de Álvaro del Portillo y de Javier Echevarría. Pero bueno, estamos en 1903, 28 años tiene José María Escrivá, y encuentra también la necesidad de generar una rama que atienda también, que forme también a las mujeres, una rama femenina, porque en sus inicios Opus Dei empezaba a tener una gran aceptación en el ambiente intelectual y en el de los estudiantes universitarios. Entonces, al verse también muchas mujeres estudiantes atraídas por esta forma de vivir la fe cristiana, pues empezó a encontrar la manera de que las mujeres también tuvieran esa atención en su crecimiento espiritual, y en 1930 se define. Después viene una época bien dura, del 1936 al 39,
una época dura para España, que vive una guerra civil en donde Franco, un dictador español, pues fue uno de los protagonistas que tenían en jaque al país. Él, muy similar a la situación que vivimos en México, del 26 al 29, es decir, 10 años antes, perdón, pues allá en España también empezaron a tener una situación de persecución abierta y sangrienta hacia los sacerdotes. Entonces José María Escrivá, siendo ya sacerdote, junto con otros amigos y amigos estudiantes universitarios, pues tienen que huir de España de Aragón, de Barbastro, España, y van salvando su vida de manera literal hasta que llegan cerca de los Pirineos, en donde visitan Lourdes para poder agradecer que estén librando, digamos, esa persecución, y llegan hasta Barcelona. Entonces digamos que fue como que el inicio de una expansión entre ciudades. Después viene otro momento pues bien importante en su vida. En 1946 él empieza a ser una persona famosa y aceptada en el ambiente eclesiástico, y le empiezan a solicitar también varios obispos prédicas a sacerdotes. Momento en el que él también empieza a padecer algunas calumnias e incomprensiones por parte de algunos miembros de la iglesia, y bueno, también de los enemigos de la iglesia. Él y el Opus Dei y sus miembros empiezan a sufrir una serie de difamaciones, porque no se podía concebir dentro de la Iglesia Católica un camino de santidad equiparable entre sacerdotes y religiosos y laicos. Es decir, ahí en ese momento se pensaba, o se iba a pensar, y creo que todavía en algunos ambientes, se pensaba que el laico podía vivir una santidad, pero de segunda. O sea, digamos que su santidad, la santidad del laico, no podía ser tan de buena calidad, digámoslo así, que la santidad de un religioso o de una religiosa. Entonces sí sufre una serie de incomprensiones y de calumnias. Y en ese sufrir, San José María pues se enfocó en perdonar a estas personas que, repito, eran tanto dentro como de fuera de la iglesia, porque no comprendían cuál era la espiritualidad que él estaba proponiendo, y bueno, que Dios estaba proponiendo a través de esta organización. Y San José María le decía a Dios: bueno, ¿sabes qué? Si esto lo tengo que vivir, adelante, pero si tú no quieres mi honra, ¿yo para qué la quiero? O sea, si tú no quieres mi honra, ¿yo para qué la quiero? Es decir, había una posición de un total desprendimiento de su persona y de su dignidad personal, para que pues Dios fuera el que moviera las cosas, ¿no? Para que Dios actuara, y en el momento en el que fuera a ser. Pero bueno, sí fue una situación complicada. Pero bueno, esa santidad para todos es un llamado universal, es lo que nos dice José María Escrivá. Es un camino de perfección, y nuestro Señor Jesús nos lo plantea también en el Evangelio, en donde nos dice: sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Ese tipo de perfección en el amor pues se entiende como el ser santos, el ser personas identificadas y unidas plenamente a Jesús, y viviendo de acuerdo también a sus criterios, ¿verdad? Y esto lo podíamos hacer en la vida ordinaria, en el mundo
esta era una situación, digamos, hasta cierto punto desafiante, porque podemos llegar a pensar que el mundo, por ser algo, por ser un mundo material, pues está ausente de toda presencia de Dios. Digamos que habría una cierta el gnosticismo, de una filosofía que dice que todo lo material es impuro. Sin embargo, pues recordemos que en el Génesis nuestro Señor nos relata que el mundo fue hecho por Dios y por lo tanto al venir de Dios pues es algo bueno por naturaleza. Ya después el hombre lo hemos sido, bueno, el pecado original lo fue corrompiendo, y actualmente pues los hombres también lo hemos ido corrompiendo o desnaturalizando de la creación original. Pero bueno, estamos hablando de que el Opus Dei ofrece una vida de santidad, un acompañamiento para crecer en la santidad de forma libre y responsable. Es decir, libre porque nadie está obligado a entrar o salir, por lo menos no de manera oficial, y si hay algunos miembros que intentan a entrar o a salir del Opus Dei, pues habría que denunciarlo porque no corresponde a su espiritualidad o a su intención original. Pero también es responsable, es decir, si una persona decide acercarse a recibir este tipo de formación, pues también tiene que ser responsable y actuar en consecuencia para formar su conciencia, una conciencia cristiana, para vivir de forma congruente como un católico en cualquier lugar, en cualquier ambiente, y a eso se le llama unidad de vida, para también aceptar ser como ciudadano y como miembro de la iglesia un factor de cambio, o sea, hacer un mundo mejor. Entonces, hablamos de que también es plural. El Opus Dei acepta a todo tipo de personas, sin importar su edad, su condición social, incluso sus ideas filosóficas o políticas, siempre y cuando lleven por delante el respeto a Dios y a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia. Teniendo cubiertos esos dos puntos, pues las personas pueden expresarse y pueden hacer en gana, ¿no? O sea, hay un respeto también a esa libertad de cada persona. Y bueno, en México tenemos un ejemplo que no nos enorgullece mucho, pero el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, pues él realmente no estoy seguro de que haya sido miembro del Opus Dei, me parece que no, pero él estudió en la Universidad Panamericana. Esta es una universidad como algunas otras que les voy a comentar, que procura una formación religiosa y en este caso pues es con este tipo de formación. Pero pues desgraciadamente él no fue congruente con la formación que recibió, con la formación religiosa que recibió, y pues bueno, en uno de sus puntos en contra como presidente, pues fue el promover y apoyar una ley a favor del aborto aquí en México hace unos años. Y bueno, hace rato estábamos hablando sobre qué era una prelatura personal. Para que el Opus Dei pudiera encontrar una certeza, que pudiera también asegurar la unidad con la Iglesia Católica, la unidad de sus miembros, y también pudiera asegurar la universalidad de su enseñanza, pues habría que encuadrarlo bajo el derecho, encuadrarlo legalmente en el derecho canónico, y como no había un antecedente previo,
costó trabajo el poder darle un respaldo jurídico. Esto llevó 32 años, hasta 1950 fue cuando se le da su carácter definitivo como una prelatura personal, que fue el nombre que se le asignó para poder darle, digamos, el permiso de que pudiera actuar en todo el mundo, en donde pudiera presentarse sin el riesgo de que se desviara de la Iglesia Católica, de las enseñanzas de la doctrina y del Evangelio. Entonces, pero bueno, ¿por qué se caracteriza esa prelatura personal? Bueno, una prelatura es digamos, una organización, es una organización con un carácter jurídico muy específico para poder actuar según sus necesidades. Es decir, puede haber una prelatura territorial, como es una diócesis, o muy parecido a lo que es una diócesis, con un prelado que es el obispo. Pero también existe una prelatura personal que se puede desenvolver no en base a un territorio, sino en base a una misión muy específica para llevar una labor pastoral también muy específica. En este caso, la obra pastoral es el fomentar el trabajo ordinario como un medio de santificación. Así que esa era la misión, y por lo tanto no podía contenerse dentro de un territorio, sino que podía traspasar esos límites físicos, ¿verdad? Entonces, esta prelatura personal pues también tiene un prelado, es decir, una cabeza, que en esta situación el primer prelado fue, perdón, él fue el fundador, y el primer prelado fue Álvaro del Portillo. Entonces, esto aseguraba que todo miembro del Opus Dei pudiera seguir perteneciendo a la Iglesia Católica, en donde el Papa es nuestra cabeza, pero también se tenía que aceptar y reconocer la autoridad del obispo de la diócesis en donde se encontrara un centro de formación del Opus Dei, y además pues aceptar y reconocer la autoridad del prelado de esta organización, que en este caso era el fundador, Escrivá de Balaguer, o Álvaro del Portillo, o Javier Echevarría, que fue el segundo prelado. Digamos que tenían como que dos chambas, ¿no?, los miembros del Opus Dei. Primero, poder seguir perteneciendo a la Iglesia Católica, vivir conforme a la propuesta de fe que recibimos todos, pero al mismo tiempo reconocer a nuestro prelado y formarnos también conforme a este tipo de enseñanza, ¿no? Okay. Además del Opus Dei, hay una sociedad que les comenté, se encarga de formar a los sacerdotes de la Sociedad de la Santa Cruz. Esto también asegura que los seminarios, que son los futuros sacerdotes diocesanos, pues pudieran seguir teniendo la posibilidad de formarse y servir a la diócesis a través de una parroquia o a través de otras labores que decida la diócesis. Por lo que Escrivá de Balaguer pensó en tener una formación muy específica, una sociedad que formara a los sacerdotes del Opus Dei. ¿De dónde salían estos sacerdotes? Bueno, pues todos salían de las vocaciones laicales. Es decir, para poder ser un sacerdote del Opus Dei, primero se tiene que ser tiene que ser laico, que pertenezca al Opus Dei como un miembro ya oficial,
y después si este laico va sintiendo este llamado, se le va formando hasta poder llegar a ser un sacerdote. Pero, ¿qué pasa con los sacerdotes diocesanos? ¿Pueden pertenecer al Opus Dei? En realidad sí, ellos pueden tener esa formación. Como sacerdote diocesano, si ellos lo desean, pueden tener también la formación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, sin dejar de servir a su diócesis y a su obispo. Entonces, muy bien, entonces ok, entonces ya hemos hablado de que se tienen sacerdotes propios, que también sirven, bueno, reconocen al obispo donde se encuentra estos centros de formación. Se conoce al obispo también como tal, como una autoridad dentro de la iglesia, y también reconocemos, o bueno, se reconoce todos los miembros del Opus Dei, incluyendo los sacerdotes. Se reconoce al Papa también como la máxima cabeza de la iglesia. Muy bien, ahora en 1947, perdón, esta obra de Dios empieza a expandirse a Francia e Irlanda. Después, del 49 al 50, llega a Estados Unidos, Chile, Argentina y México. A partir del 57 empieza a tener presencia en Latinoamérica. Y en Venezuela, Colombia, Chile y Argentina también. Bueno, hay una parte importante también que son las iniciativas laicales o las obras de promoción humana. Estas actividades no son propias de no se hacen a nombre del Opus Dei, sino a través de los laicos. Es decir, con los laicos, con esta formación, también pueden tener la posibilidad de servir a su sociedad, pero a nombre propio, a nombre personal, no a nombre del Opus Dei. Y se congregan en diferentes figuras, en los numerarios, que son personas consagradas que dedican su vida a las labores pastorales y a la formación de otras personas que deciden tomar este tipo de formación espiritual. Los agregados son personas que viven en su casa propia o la de sus padres y se dedican a las actividades del mundo, ¿no? Es decir, a estudiar o a trabajar en lo que ellos decidan, pero también cooperan con oración y también con una parte económica a la manutención de los apostolados de la obra. Los supernumerarios son personas casadas o solteras que tienen la posibilidad también de casarse, pero que viven esta vida de matrimonio a través de esta espiritualidad, y pueden seguir siendo casados, pero con los compromisos que la obra les puede demandar. Y los cooperadores, estas son personas que no son, digamos, personas tan bueno, sí son miembros de la obra, pero digamos que ellos pueden colaborar de una forma externa, a lo mejor no tomando todos los tipos de formación, ya sea que sean católicos o no católicos, pero que quieren colaborar con oraciones o con dinero o especie en las actividades que las obras les va requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, 1950, la aprobación jurídica la da Pío XII, y en donde Pablo VI y Juan XXIII también reconocen y confirman el carácter católico del Opus Dei.
En 1951, Escrivá de Balaguer consagra a todas las familias a la Sagrada Familia de Nazaret. Y en el 1970 se siguen promoviendo desobediencias al Papa, y en donde recibe una nueva oleada de difamaciones y ataques, tanto Escrivá de Balaguer como el Opus Dei, y en donde, pues recordemos, es un tiempo en el que el Concilio Vaticano II tiene pues un año apenas de haber terminado, y este tipo de difamaciones y ataques pues vienen de una deformación, abusos y un Concilio Vaticano II mal entendido por algunas personas, ¿no? Incluso Pablo VI llega a decir: el humo de Satanás ha entrado al templo de Dios. Bueno, una época muy difícil para toda la obra. Después, ya en la parte final de su vida, Escrivá de Balaguer visita México en 1970, visita la Basílica de Guadalupe, reza una novena y 5 años después muere en Villatevere, la sede de la obra. Muere el 26 de junio, donde cae enfermo de manera casi fulminante. Él había ya expresado antes que a él le gustaría morir viendo a la Virgen de Guadalupe entregándole una rosa. Y en el cuarto en donde muere tenía una imagen de Santa María de Guadalupe. Cuentan las personas cercanas a él que lo último que vio fue esta imagen, y seguramente y con un rostro así sonriente y de mucha tranquilidad. Pues muchas personas creen que eso fue lo último que vio él, que la Virgen de Guadalupe le haya dado una rosa. Y bueno, en el 2002, 6 de octubre, es finalmente canonizado. Bueno, vamos cerrando, vamos concluyendo. Solo les comento algunos mitos y verdades, es de forma muy concreta. Yo he escuchado de algunas personas a lo largo de mi vida que el Opus Dei es elitista, es anticatólico, masón, y que incluso es solo para ricos, famosos y poderosos. Si ven que esto empieza a suceder en algunos centros de formación, pues denúncielo, porque están incurriendo en una falta muy grave. Pero en realidad el carácter original de esta obra de Dios pues no es así, está abierto a todos, desde indígenas, trabajadores, gente de clase media, hasta ricos, famosos, empresarios. Es decir, la abierta está abierta para todos. Así que no sigan falsos rumores. Si conocen a alguien que diga algo diferente, pues invítenlos a poder investigar un poco más en la opusdei.org. Tenemos un centro de formación en la colonia Arenales, muy cerca de Coyoacán, y aquí en la colonia Popotla. Hay una dirección incluso en la colonia Mixcoac, es en Extremadura número 7. Por otro lado, también dicen que los miembros del Opus Dei buscan poder por el poder, o sea, buscan dominar al mundo incluso, ¿no? Pues esto yo creo que está muy alimentado de unas historias muy fantasiosas, como el Código Da Vinci, una película parece un supuesto miembro del Opus Dei, es un monje albino, bastante trastornado. Pues no hay nada más falso que eso. Los miembros del Opus Dei son personas que son bastante normales, ¿no? Se dedican a lo que nos dedicamos tú y yo, y vestimos así de civiles, ¿no? La mayoría de ellos. Pues en la cuestión del poder político, pues un miembro del Opus Dei tiene el mismo derecho que tiene todo ciudadano, que tiene todo católico, para ser parte de la vida del país, poder aportarles algo bueno a la vida política del país. ¿Okay? Por otro lado, dicen a veces que te obligan y que te manipulan. Pues manifiesta muy bien esto. Se llama Camino. Es una película, la verdad, muy amañada, en donde pues presentan al Opus Dei como algo negativo, algo muy negativo, donde no te dejan ni pensar. Ok, bueno, pues también es algo fresco. Tenemos que
de eso. Ahí está, porque se les da, todo el que está ahí en el Opus Dei es porque se les da. Muy bien. Bueno, mi experiencia personal se las voy a comentar en otra cápsula, porque ya se nos va a acabar la... Bueno, vamos a recortarlo un poquito, vamos a llegar ya a la parte final. Solo para recomendarles dos películas documentales sobre Portillo, Recuerdos de Monseñor Álvaro del Portillo, el primer prelado después del fundador José María Escrivá, Beatificación del Álvaro del Portillo, son muy recomendables. Secretos de Pasión, esta película pues bueno, tiene otras historias, no es precisamente sobre la historia de San José María, pero ahí aparece, bueno, pues véanla y me dicen qué les parece. Tiene más escenas de acción y de amor que nada, pero bueno, podemos encontrar algo de la vida de José María Escrivá de Balaguer. Ok, los libros también los vamos a dejar para la próxima, para que nos dé tiempo de poder rezar la oración final. Ok, terminamos con la oración a San José María Escrivá de Balaguer. Y dice: Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María sacerdote gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido. Bueno, aquí ustedes pueden incluir pueden agregar los favores que necesitan. Y bueno, en este caso quiero yo pedir especialmente por todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, por sus familias y para que sus necesidades espirituales y materiales puedan verse cubiertas, si así Dios lo permite, ¿verdad? Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, pues terminamos aquí esta cápsula. Espero que les haya servido. Posteriormente les comparto el material que quedó pendiente. Y no me despido, invitándolos también al próximo miércoles a la oración en la mañana a las 8:30, de las 9 de la mañana con la cofradía de San José, y en la noche una cápsula sobre Guatemala o tal vez Colombia y algunas devociones centroamericanas o sudamericanas. Chao, hasta luego.